Esta hora establecemos un contacto en vivo con nuestro compañero Alejandro Linares. Él es periodista y además internacionalista, forma parte del equipo de BPI TV y siempre nos pone en contexto este análisis tan maravilloso sobre los temas que son noticia. El día de hoy el presidente Biden viaja a Polonia y bueno, quisiera que hiciéramos un balance a 30 días de esta invasión rusa a Ucrania. Alejandro, buenos días, bienvenido. Llegamos al día viernes. Coméntanos un poco qué ha ocurrido en las últimas horas. Hola Marjorie, buenos días para ti, buenos días también para la audiencia. Lo más importante de las últimas horas es el acuerdo que se llegó entre Estados Unidos y la Unión Europea para enviar gas natural licuado estadounidense a la Unión Europea. Se trata de un acuerdo que permitirá enviar desde Estados Unidos unos 15.000 millones de metros cúbicos de gas licuado a Europa. Esa cifra ciertamente no es lo suficientemente alta para suplir al 100% los requerimientos, las necesidades de Europa, pero es un primer paso que le permitirá al nuevo continente ir reduciendo de a poco su dependencia del gas ruso. De hecho, el acuerdo al que se llegó en las últimas horas y que será anunciado justamente este viernes, implica que para el año 2030 Estados Unidos le estará enviando a Europa 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado. Esa cifra, 50.000 millones de metros cúbicos, es precisamente lo que Europa recibe en este momento a través de tuberías desde Rusia. Europa, hay que decirlo, depende energéticamente de Rusia, depende sobre todo Alemania, depende sobre todo Hungría. Para poner en contexto el tema y para proporcionar algunas cifras, hay que decir que el 45%, más del 45% del gas que importa Europa proviene precisamente de territorio ruso. Alejandro, a 30 días de esta guerra, sabemos que en una guerra nadie gana, pero si pudiésemos hacer un balance de cómo está el avance de las tropas rusas y cómo está la resistencia de las tropas ucranianas, ¿qué pudiésemos decir? ¿Qué ha perdido y qué ha ganado Ucrania y Rusia a 30 días de esta guerra? A ver, en cuanto a lo militar, lo que yo destacaría en primer lugar es la capacidad de resistencia que ha demostrado Ucrania. Ucrania verdaderamente está haciendo mucho con muy poco porque el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas no es comparable, mucho menos equiparable al tamaño de las Fuerzas Armadas rusas. Así que lo repito, Ucrania está haciendo mucho con muy poco. Luego hay que destacar el enlentecimiento del progreso ruso sobre Ucrania. Lo hemos dicho en otras conversaciones, la invasión rusa estaba programada para ser completada en 48 horas, en 2 días, y lo que estaba programado para 2 días se ha extendido por 30 días. Entonces, eso implica que, o lo que quiere decir es que Rusia no avanzó sobre Ucrania tal y como lo había previsto y sus fuerzas se han encontrado en el camino, es decir, las Fuerzas Armadas rusas se han encontrado en el camino no solo a una resistencia importante, sino condiciones logísticas que le han impedido el avance, incluso condiciones territoriales que le han impedido avanzar sobre Ucrania de la manera en la que se había planificado. También destaco que pues esta embestida de Rusia sobre Ucrania ha unido a los ucranianos. En estos 30 días, en este mes que tenemos en guerra, hemos visto cómo políticos oficialistas y de oposición han apartado sus diferencias, las han dejado de lado para unirse, para hacer frente común y enfrentar a Rusia.
Y por supuesto, también tengo que destacar que esta embestida de Rusia en contra de Ucrania ha unido a Occidente. En este momento Europa está actuando en bloque y la OTAN, por supuesto, con Estados Unidos, también está actuando en bloque. De hecho, ese era uno de los puntos que destacaba el día de ayer el presidente Joe Biden. El presidente Biden, como llegamos a comentarlo, como llegamos a conversarlo, asistió a 3 cumbres: cumbre de los líderes de la Unión Europea, cumbre de los líderes de la OTAN y también cumbre del G7. Y en esas cumbres él resaltó en todo momento esa unión, esa sincronía que hay entre Estados Unidos y sus socios europeos para hacerle frente común a la amenaza que implica Rusia en estos momentos. Alejandro, el presidente Biden, además de decir que Estados Unidos y Europa estaban más unidos que nunca, prometió dar una respuesta contundente por parte de la OTAN si Rusia usa armas químicas en Ucrania. Pero, ¿qué tan probables pudiese ser que Rusia se atreva a usar este tipo de armas químicas cuando ya sabe que tendría una respuesta contundente por parte de la OTAN? Bueno, el día de ayer vimos que Rusia está dispuesta a utilizar armas químicas y armas prohibidas. El día de ayer el presidente Volodymyr Zelensky denunció la explosión, el estallido, el empleo de sendas bombas de fósforo blanco, que son armas que se encuentran prohibidas cuando se usan en contra de la población civil o cuando se usan sobre zonas densamente pobladas. Entonces, lo que vimos el día de ayer nos da un indicio de que sí, de que en efecto Rusia puede estar muy dispuesta, muy dispuesta a emplear armas químicas, no solo bombas de fósforo blanco, sino también gas sarín. Por cierto, el gas sarín fue algo que se empleó en Siria durante la guerra civil siria, que, hay que decirlo, le sirvió a Rusia como laboratorio de guerra. Mucho de lo que hoy estamos viendo en Ucrania, mucho de lo que está haciendo Rusia en Ucrania, fue probado por la propia Rusia en el campo de batalla en Siria. Entonces, sí, es muy factible, es muy probable que Rusia pueda emplear este tipo de armas en suelo ucraniano. Ahora bien, si Rusia lo hace, ya Estados Unidos prometió una respuesta proporcional. Yo no creo que esta respuesta sea literalmente proporcional. En el año 2012, en el año 2013, el para entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo: si Rusia emplea armas químicas en Siria, cruzaría una línea roja que nosotros no estaríamos dispuestos a tolerar. Eso lo dijo Obama en el año 2012, en el año 2013. Rusia y Siria utilizaron armas químicas, utilizaron gas sarín. Luego Obama no reaccionó bélicamente, Estados Unidos no reaccionó bélicamente, sino que se fue más bien por la vía del diálogo, por Pero la vía Alejandro, de la negociación. el escenario Hubo en este reuniones momento, entre John Kerry, secretario de Estado, y Lavrov. disculpa la interrupción, el escenario en este momento es completamente distinto. Estados Unidos cuenta con el apoyo de la mayoría de los países en condena a esta invasión rusa. Ya Rusia ha utilizado armas que no están dentro de los acuerdos y los tratados internacionales. ¿A qué se refiere Biden cuando dice que específicamente responderán con contundencia en caso tal de que se usen armas químicas en Ucrania? ¿A qué se refiere específicamente? Es lo que quería explicarte. En el año 2012 y 2013 Obama dijo: no estaríamos dispuestos a tolerar este tipo de situaciones. Luego se usaron armas químicas y Estados Unidos no actuó de manera bélica. Se dieron reuniones entre John Kerry, secretario de Estado, Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, y se manejó el asunto de una manera muy diplomática. Es posible que en esta ocasión
se repita esa historia, como también es posible que se recurra a la vía de las sanciones, es decir, se extiendan las sanciones o se intensifiquen las sanciones económicas, comerciales, sobre todo las individuales. En un último caso, en un caso muy, muy extremo, si Estados Unidos decidiera actuar utilizando armas, decidiera actuar de forma militar, a mi modo de ver, sucederían dos cosas. En primer lugar, no utilizaría armas químicas. No utilizaría armas químicas, primero porque se encuentran prohibidas y segundo porque se estaría rebajando a la posición de Rusia, a la posición del agresor. Entonces, no utilizaría armas químicas, pero sí reaccionaría utilizando armas convencionales, pero con muchísima fuerza, con muchísima potencia, con muchísima intensidad. Ahora, ¿cuál es el peligro o cuál es el problema que se presentaría si Estados Unidos utiliza armas convencionales, si decide vincularse militarmente? Que esto pues nos haría caer en el escenario de eso que el Kremlin ha denominado amenaza existencial. Es decir, Kremlin lo consideraría como una amenaza para su existencia y a partir de allí, el Kremlin podría aumentar el tono, elevar el tono y no solo usar armas químicas, sino empezar a usar además armas nucleares tácticas. Sí, entiendo. La ONU por segunda vez en menos de un mes ha solicitado que cese el fuego en Ucrania. ¿Qué tanta presión puede ejercer para que detengan esta invasión? A ver, la resolución que se aprobó el día de ayer en el seno de Naciones Unidas fue una resolución aprobada por Francia y también por México. Es la segunda resolución que se aprueba dentro del marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, no dentro del marco del Consejo de Seguridad. Este documento lo que representa más que todo es un castigo moral o un castigo simbólico a Rusia. Eh, la verdad es que Rusia puede decidir no cumplirlo. Evidentemente, esto tendría consecuencias para Rusia. El tema podría ser llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero hay que recordar que Rusia tiene un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tiene poder de voto, tiene poder de veto, entonces podría vetar cualquier resolución en su contra. Por lo tanto, insisto, la resolución que se aprobó ayer, que aprobó ayer la Asamblea General de Naciones Unidas, es más que todo un castigo simbólico, un castigo de carácter moral y una manera de Naciones Unidas y del mundo que forma parte de Naciones Unidas de decir, nosotros evidentemente reprochamos la invasión rusa sobre Ucrania y pues pedimos en los mejores términos posibles que cese la invasión y que finalice la guerra. Alejandro, ¿cuál ha sido el papel que ha jugado en estos últimos días China y qué pasaría si llegase a integrarse en este conflicto apoyando a Rusia? China ha estado jugando un papel pendular o, como han dicho algunos, el de una neutralidad escorada a favor de Rusia. Es decir, China se ha mantenido en una posición neutral, ha evitado condenar en términos duros, en términos fuertes, rígidos, la invasión de Rusia a Ucrania, ha evitado recriminar las acciones del presidente Vladimir Putin, pero tampoco ha asumido una actitud que esté completamente a favor de la invasión rusa. De hecho, China ha tenido contactos con altos funcionarios del gobierno ucraniano. China se ha presentado como un país que serviría de mediador, que estaría dispuesto a mediar entre las partes. Entonces, su actitud hasta este momento, su manera de manejarse hasta este momento
ha sido una manera muy pendular, una manera muy neutral. Ahora, si China definitivamente decidiera tomar partido y decidiera, por ejemplo, apoyar económicamente a Rusia, tal como lo hizo hace años, como lo hizo en 2008, como lo hizo en 2014, pues esa ayuda económica de China a Rusia, por supuesto que le permitiría a Rusia tener oxígeno, ganar oxígeno y pues seguir financiando su guerra, seguir financiando su avance en Ucrania. Y si China apoya militarmente a Rusia, pues evidentemente el avance de las fuerzas militares rusas sobre Ucrania se intensificaría y yo me atrevería a decir que sería definitivo. Alejandro, ya una última pregunta para cerrar porque se nos acaba el tiempo. El presidente francés Emmanuel Macron propuso un plan de urgencia para la seguridad alimentaria mundial y la producción de cereales. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que Europa cambie de dirección en cuanto a su dependencia hacia Rusia y Ucrania en materia alimentaria? A ver, son muchos los años de dependencia que tiene Europa, no solo del gas, del petróleo de Rusia, sino también de los granos, de los cereales que provienen de Rusia y que provienen de Ucrania. Alguien en una oportunidad dijo que Ucrania era el granero de Europa. ¿Qué tiene que suceder para que Europa no dependa tanto de esos dos países? Bueno, en primer lugar, conseguir proveedores alternativos, proveedores que les permitan a las naciones europeas suplir a Ucrania y a Rusia como proveedores. Y lo otro que tendrían que hacer sería trabajar en el tema logístico, es decir, en el tema de cómo vamos a transportar esos insumos, esos productos, cómo los vamos a vaciar, cómo los vamos a almacenar, cómo los vamos a distribuir entre todos los países europeos. Entonces, esto es algo que va a demandar tiempo, que va a requerir tiempo. Ciertamente Europa se ha dado cuenta que tiene que dejar de depender tanto de Rusia como de Ucrania en el tema energético y también en el tema alimenticio, pero a ver, dejar de depender de estos dos países, de Rusia y de Ucrania, en el tema energético y en el tema alimenticio, no será algo que se consiga en un pestañear, de la noche a la mañana.